Yo soy Ofelia, la que el río no retuvo, la mujer con la soga al cuello, la mujer con las venas rotas, la mujer de la sobredosis, nieve sobre los labios, la mujer con la cabeza en el horno. Ayer dejé de matarme. Yo estoy sola con mis pechos, mis muslos, mi regazo. Rompo las herramientas de mi cárcel, la silla, la mesa, la cama. Destruyo el campo de batalla que era mi hogar. Arranco las puertas de cuajo para que entre el viento y el grito del mundo. Destrozo las venas. Con manos sangrantes rompo las fotografías de los hombres que amé y me usaron sobre la cama, la mesa, la silla, el piso. Prendo fuego a mi cárcel y tiro mi ropa al fuego. Desentierro de mi pecho el reloj que fue mi corazón. Salgo a la calle vestida con mi sangre. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos con Joana Pereira. Ella es actriz de cine, teatro, directora, también es docente. Bueno, ya vamos a ir descubriendo todas las capas que tiene Joana como artista. Hola Joana, ¿cómo estás? Bueno, buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Felicitaciones por crear estos espacios, estos formatos que son interesantes para poder acercar a la gente unos temas diferentes, ¿no? Que acontecen en Quito. Sí. Ajá. Bueno, yo te conozco porque fuiste mi profesora en un taller de dramaturgia. Justamente veníamos hablando de eso. ¿Y cómo fue para ti esta experiencia del labodrama? Bueno, el labodrama es un formato pedagógico, un formato de laboratorio, que fuimos 3 docentes, que lo desarrolló la Fundación Teatro Nacional Sucre con el Teatro Ojo de Agua. Ojo de Agua, sí, de Roberto Sánchez. También trabajó como docente Andrés Quintanilla y yo. Bueno, para mí fue fantástico, justo lo que decíamos antes, como poder acercar, digamos, como éramos 3 docentes distintos, desde distintas perspectivas, la escritura dramática a estudiantes, en una población de estudiantes muy variada, que provenían, digamos, de distintas disciplinas, en algunos casos no solo artísticas, digamos, sino de otros ámbitos. Lo cual también lo hace rico porque dan como esta mirada de no estar tanto tiempo metido en el arte, entonces traen como otras historias, ¿sí? Ajá. Y ha sido interesante porque hemos podido como trabajar yo en mi formación un poco lejos, digamos, del conocimiento como más general, ¿no? Estructuras dramáticas y toda la cuestión más técnica, digamos, de la escritura. Yo desde mi punto de vista abordé ese aspecto, pero también abordar también una mirada como más desde la imagen, escribir desde las imágenes. En algunos casos, más que en otros grupos, puede trabajar con más de una perspectiva más filosófica, que un poco tiene que ver con lo que yo he trabajado, digamos, en mi formación y también en mis prácticas, ¿no? He estado siempre como muy vinculada al audiovisual, o el trabajo de lo visual desde distintas perspectivas, ¿no? De hecho, mi maestría es en cultura y estudios visuales. Uh-huh. Entonces, para mí abordar desde la imagen es como un lugar que siento muy lúdico, y que hay mucho por explorar. Y por supuesto referentes, ¿no? que trabajan desde la imagen, referentes de otros escritores, ¿no? Uh-huh. Que trabajan también desde la imagen. Entonces a mí me resultó un espacio como muy interesante. Me gustó mucho compartir la mirada que yo tengo sobre el tema de la escritura dramática, que no solamente está ligada a sentarse y escribir, sino también muy vinculada a tomar textos y llevarlos a las puestas en escena, ¿no? Una escritura
espectacular, digamos, del escribir el espectáculo, ¿no? Entonces yo la dramaturgia, la escritura la veo como muy que va y viene entre esos dos lugares, ¿no? Bueno, ya nos vamos a ir metiendo más en eso, pero te quería preguntar, ¿cómo es tu formación? Bueno, estás ya 8 años en el país, ¿verdad? Pero naces Sí. en Córdoba. Ajá, sí. Yo soy de Córdoba, Argentina. Bueno, sí me formé en Argentina, en allá la licenciatura en teatro, y en la Universidad Nacional de Córdoba, y después, bueno, paralelamente, por supuesto, siempre formándome en distintos espacios en Argentina y produciendo también cosas. A medida que iba aprendiendo, también produciendo, creando, digamos. Y paralelamente, luego que me vine para acá pude hacer la maestría en Quito, la maestría en Cultura y Estudios Visuales, como decía recién, en la Universidad Andina Simón Bolívar, que también fue súper lindo y que me dio un montón de herramientas un poco para entender la mirada desde lo latinoamericano. Eso me gustó mucho, como abrir mi cabeza a pensar las artes, la cultura, desde otras prácticas culturales, no solo de Argentina. No, en Argentina consumimos mucho también nuestra propia producción artística, pero estar en otro país, estudiar en otro país te da una riqueza que no solo tiene que ver con el ámbito académico, sino que también con lo que vives, ¿no? Y eso ha sido como muy productivo para mí también, o sea, aprender en la academia, pero a la vez también aprender en la vida, ¿no? Es como, ajá, para ver más Latinoamérica, ¿no? ¿Y qué sientes de ese arte que nos vincula? Que no solamente sea el arte, sino muchas coincidencias culturales, las cosas que nos han pasado desde la ancestralidad mismo, ¿no? Ajá, sí, a mí una de las cosas que me gusta, me gustó mucho, digamos, de Ecuador y bueno, y también de los países de la periferia, es esta cuestión de la interculturalidad, ¿no? Que por ahí, por supuesto, en Argentina está presente, eh, pero no es algo que con lo que estamos constantemente, ¿no? Creo que es un país más grande, los pueblos originarios están como muy lejos, aquí está todo cerca, está todo cerca, está todavía muy presente el discurso de lo colonial, y lo ves presente y lo ves cómo teje muchos conflictos y cómo arrasa y atrae consigo esas violencias muy estructurales, ¿no? Eso se ve de forma muy evidente, ¿no? Eh, que por supuesto no lo veo aquí en el Ecuador, o sea, me parece que es un síntoma de Latinoamérica, es algo que nos acontece en todos los países de Latinoamérica. Pero el hecho, viste, de que si tú estás en tu país es como que medio que estás como en una especie de burbuja. No te ¿No? das cuenta de lo que está No, pasando. no te das tanto, o sea, lo puedes analizar, pero es importante, yo creo, viajar, Sí. saltarte tus propias fronteras imaginarias, ¿no? Eh, y ahí veo nuestra Latinoamérica dañada, ¿no? Históricamente con muchas violencias estructurales. También me pregunto, ¿cuándo vamos a darnos cuenta de que esto no funciona así o que podría funcionar de otro modo? O escuchar esas voces que no sé, que muchas veces se niegan, desde los cotidianos mismos, ¿no? Eh, eso, o sea, ha sido como mucho aprendizaje, correrme del lugar de Argentina, ¿no? Porque yo estaba en Argentina, era consumir toda música argentina, literatura argentina, todo argentino, ¿no? Y mucho de lo que aprendí en la academia muy importado también, ¿no? Muy Europa, eh, pero ya estar acá es otra cosa. Como que Argentina tiende mucho de ver a Europa y a nosotros medio Sí, como que nos coloniza Estados Unidos culturalmente. sí, creo que contemporáneamente sí hay una relación, ¿no? Hay una relación ahí que todavía se sostiene de una forma un poco rara, digo yo. Por momentos es rechazo, pero por momentos también admiración, esa cosa de mirar el afuera como algo mejor, cuando en realidad no es así. Eh, pero sí, o sea, no, también hay una influencia americana, ¿no? Norteamericana,
Pero sí, yéndome como al campo académico, sí tenemos mucha influencia de lo europeo, ¿no? Ajá, como ese colonialismo epistémico, que acá también pasa, por Sí. supuesto. Pero creo que el palpar la realidad y verlo de otro modo ya te motiva de otra manera a leer tus propios autores. Es como diferente. Después de muchos videos me han dicho que me está faltando algo. No, a ti te está faltando algo. Como ven, hemos ido construyendo este lugar poco a poco. Muchas personas, muchas horas de conversación, grandísimas anécdotas en este lugar. Estas son mis plantitas. Ellas con un poco de agua y con mucho amor les es suficiente. Pero yo necesito de ustedes. ¿Qué les vengo a pedir hoy? Nada del otro mundo. Si les gusta lo que hacemos, suscríbanse al canal, activen la campanita, dejan un like, un comentario. Si crees que a alguien más le puede gustar, compártelo. Puede ser que no te guste nada de lo que estamos haciendo. También me lo puedes decir. Poco a poco he sentido cómo el poder de la comunidad nos ayuda a crecer. No te molesto más. Te agradezco mucho por el apoyo. Ahora te dejo seguir con el video. ¿Y cómo llegas acá, Joa? ¿Viniste a dar clases o viniste a actuar? Sí, inicialmente vine porque conocí a un colega, digamos, que trabajaba en Argentina, estaba en Argentina. Bueno, conocí mi trabajo en cine, que en realidad vi una película mía acá, y como teníamos gente en común, me llamó para dar un taller de actuación para cine, porque yo en Argentina trabajé bastante en audiovisual. Y bueno, vine, eso fue mi primer acercamiento, vine, di ese taller, me volví a Argentina de nuevo y después ya empecé como a tener como una relación más de generar proyectos, ¿no? Estoy usando ¿Y te diste cuenta como que había una necesidad aquí a la que podías atacar? No, más que necesidad, en realidad yo quería... Bueno, a mí siempre me ha gustado viajar, yo viajo como de muy chica, ¿no? De adolescente ahí ya me iba a los festivales, me iba de vacaciones vacaciones no son vacaciones 5 días, sino 2 meses. Verdaderas vacaciones. Claro, a quedarme en los lugares. A mí siempre sí me ha gustado mucho viajar y quedarme en los lugares, porque me interesa mucho conocer a la gente, conocer qué pasa en los lugares, más que el viaje turístico. Y un poco, nada, empecé a conocer como a estos colegas y después ya me vine, me invitaron a trabajar para acá. O sea, iniciamos un proyecto allá, en Argentina, Impacto Sharon, la trajimos para acá, estrenamos acá. Antes habíamos hecho unas performances en Buenos Aires. Y después ya me vine para acá, me invitaron a trabajar y un proyecto más largo. Entonces eso hizo que me quede más tiempo. Después ese proyecto, bueno, pues había que repetirlo porque funcionó todo. Y ya me quedé de nuevo. Y ya sí, yo me fui quedando. Todo esto aquí en Quito. En Quito. Siempre me quedo en Quito. Ajá, creo que Quito tiene algo muy parecido a mi ciudad también, ¿no? ¿Sí? ¿En qué? Y por las sierras. Oh. Ajá, mi ciudad es una ciudad, es una ciudad céntrica. Córdoba está en el centro del país y es mucha sierra. Y acá creo que esas sierras un poco me trae, creo que inconscientemente Córdoba, capaz. Sí. El otro día hablabas de cómo hablamos, de que no nos superponemos del uno hablando sobre el otro, y hablabas que eso para ti tiene mucho que ver justamente con las montañas, ¿no? Y como Cierto. que quizá por ahí en el puerto o en la llanura la gente está como más encima de la una de la otra. Ajá. Eso estuvo muy bonito lo que dijiste. Sí, hay una relación, me parece, porque creo que hablábamos del tema este de la escucha, Sí. ¿no? Sí, a mí me parece que, contrario a por ahí otras opiniones que estábamos conversando en esa oportunidad, yo más bien considero que Quito tiene una cultura como muy de la escucha. Muy de eso, de escuchar y tomarse los tiempos para responder, el ida y vuelta, como una postura como más contemplativa. Y creo que eso tiene mucho que ver con la tierra,
con la tierra, con los paisajes. O sea, aquí es un paisaje bello todo el tiempo. O sea, en un día tú puedes ver fotografías, muchas fotografías así, porque el sol se posiciona, va girando el sol, y como estamos cerca de las montañas, las montañas cambian de colores fácil 7 veces por día. Entonces me parece que eso te predispone como cuerpo a una situación de contemplación de esa belleza, que es natural, ¿no? Pero no me refiero a belleza como algo solamente estético, sino es que eso nos conforma también, esa belleza, ese sol que va transformando, nos cambia todo el tiempo, ¿no? Y hay una cosa de la contemplación también, hay una cosa de la escucha, ¿no? Contemplar, escuchar con los ojos, diría. No hace, mira cómo se va transformando, lo dejo que penetre en mí, ¿no? Y sí, también creo que el tema de las sierras un poco nos hace como más calmado. Claro, porque no puedes correr, no en mi país como que hay mucha llanura, ¿no? Está la pampa, ¿no? Es todo a lo largo, así. Claro, y ahí te vas en trancos largos y largos. Es otra situación corporal, ¿no? En relación al espacio. Aquí no, aquí haces una cuadra para arriba, la otra para abajo, la otra gira, la otra y así, ¿no? Entonces, creo que eso nos guarda un poco las energías, las voces son como más reticentes, capaz. No sé, creo que sí hay una relación con el espacio, la escucha, la contemplación. Eso me parece bello. Es muy curioso esa perspectiva con la que hablas. Y sobre todo fue porque tuvimos un profesor, digamos, de español que como que le costaba el silencio del resto, ¿no? Sí. Y él Sí. se incomodó con eso un poco, ¿no? Como que no entendía muy bien el contexto de lo que estaba sucediendo. Ajá, sí, sí, sí. Es que, claro, yo en mi país sí es cierto que somos medios tanos, a veces nos dicen que hablamos uno arriba del otro, ¿no? No hay ese espacio de decir, bueno, a ver, digo algo, no me responde, espero, ¿no? Eh, en Argentina, no, en Argentina es como todo tiene que ir rápido, ¿no? Es como, bueno, sí, el ida y vuelta es rapidísimo. Acá no, acá es otro tiempo, y me parece que tiene que ver con el tiempo de lo andino también, que es otro mecanismo diferente, no es el de la productividad de la palabra, es el de, bueno, tengo pocas palabras y ¿qué produce esa escucha? ¿Qué me está, cómo me está llegando? Y claro, creo que este profe viene de esa lógica capaz, Sí, ¿no? sí. Y los silencios incomodan, porque se cree que es un silencio tenso. Sí, como que quizá él no estaba penetrando su discurso en las personas, sentía yo. Claro, capaz que puede haber sentido eso, pero sí pasa. A mí, ponerle al principio me pasaba y después descubrí y dije, no, es que pasa. Me pasa, ¿sabes qué? Yo decía, ¿será que no me está atendiendo? ¿Será que está distraído? Si no, en realidad, y después, como que a medida que fui conociendo, por eso me gusta estar. Porque estas cosas no las descubres en un pasar de una semana por un sitio. Las descubres estando en los lugares. Yo como que conversábamos algo, capaz no me respondía demasiado, no como yo quería, o como yo creía que era la conversación. Pero yo después, poner pasando un día, 2 días, le volví a preguntar, ¿y si me había escuchado? Y atentamente, Sí, seguro. y atentamente. Hasta incluso a veces me dicen cosas como, profe, pero usted dijo tal cosa. Y dije, sí me escuchó. No es que estaba en... A veces sí, pues nos pasa todo, hasta hablando podemos estar sin escuchar, ¿no? Eh, pero eso. Y ese silencio a mí me parece súper interesante, súper lindo. Da ¿Sabe? calma. Sí, o sea, obviamente yo soy así justamente por todas las cosas que has hablado, pero ajá, me parece muy interesante tu mirada y algo que he venido aprendiendo de ustedes, las actrices, los actores, es como el cuerpo, ¿no? Hablaste mucho del cuerpo y cómo
todo pasa por el cuerpo y cómo reacciona y Sí. cómo crea. Ujú. Eso me parece súper interesante. Sí. O sea, es que pasa que la escucha, los actores como presencia, no es un elemento de la presencia. Eh, no puedes abarrotar la escena, ¿no? Tienes que entrar, escuchar, observar. Cosas que parecen una tontería. Que tú dices, va, pero escuchar, escuchamos todo. Más o menos escuchamos. Oímos, hay cosas que pasan. Pero Discriminamos la información. discriminamos rápidamente. La escucha se vuelve como muy mental, muy racional. Pero entrar a escena y abordar algo solo desde la escucha. No digas palabras. Solo entra y escucha a ver qué pasa. Pero no solamente sonoramente, sino a ver que también qué te pasa en el cuerpo. Cómo te sientes. Para empezar a ejecutar. ¿No? No eso de querer y proponer. Uy, yo eso soy. Digo, no, calmado, vamos bien, vamos paso por paso. Porque la escucha es presencia, ¿no? Escuchar activamente es estar. Y no es una palabra así como así nomás, estar, la palabra estar. Es una palabra que es existencial. Es el aquí y ahora. Existo como tal. Pero para eso me tengo que escuchar yo a mí mismo, escuchar el espacio. Es como una escucha de la existencia. Porque estamos en una sobreinformación de todo, sobreinformación y sobreestimulación. Cuando en realidad las cosas son más simples. Y Ir a lo perceptivo, es como, a ver, comer algo y sentir el sabor, no tragar. Escuchar algo y saber qué es lo que me produce lo que escucho. No solo dejar que entre información auditiva. siento que justamente el teatro es mucho ese refugio de esta idea de la calma, del estar, del presente, de tomárselo con calma, ¿no? Sí, Tú tienes dentro de tus actividades está radio escénica, en la que sí, hablas mucho sobre todas las obras que están, bueno, no sé si todas las sí. obras, pero muchas obras y muchas cosas que están sucediendo en la cultura y en el teatro sobre todo. Y estuviste hablando con Pompeya Audibert, ¿no? Ujú, Bueno, yo sí, pude ir de oyente a a su su clase. taller, a su clase. Y era la primera vez que veía a actores y actrices entrenando, ¿no? Como preparándose. Y me pareció Mm, una cosa espectacular, o sea. mm, Y bueno, hablando justamente de eso, él en su taller habla sobre el volver a casa, ¿no? El volver a su cuerpo, que su cuerpo son unas máquinas teatrales. ujú. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo desde tu perspectiva de actriz puedes ver esto? Sí, yo creo que a mí me gusta mucho el trabajo de descubrir en el cuerpo eh, elementos que damos por hecho y no los aprovechamos expresivamente. Como por ejemplo, respirar. Respirar es algo que damos por hecho, Ujú, pero muchas veces pasa que como actores, actrices, vamos a la escena y no respiramos nada. Actuamos como en apnea, digo yo. ujú. Como salgo, ¿no? Como decir, bueno, a ver, valorizar esas cuestiones que parecen como muy obvias, es decir, no, nadie le va a traer esto, pero en realidad, por ejemplo, a la hora de decir un texto, la respiración es central. Es un elemento fundamental. Respirar en un silencio. O, por ejemplo, esto de escuchar. El escuchar, todo lo sensorial, ¿no? Son como elementos del cuerpo que los damos por hecho y no los aprovechamos. ¿Qué tal decir un texto mientras mastico una galleta dulce? Y te ocupas de solo sentir el dulce y decir el texto. Y fíjate cómo tu texto se transforma a partir de una galleta dulce Mm, y no a partir de una galleta picante. mm.
Entonces, como ir a esas cosas que parecen poco atractivas, entre comillas, ¿no? Pero que son muy de la condición de cualquier persona. Cualquier espectador se va a sentir identificado con alguien que percibe una galleta, porque todos hemos comido una galleta en algún momento. ¿Y cómo dice una madre estresada mientras come una galleta un texto? ¿No? Entonces, como ir a eso, por eso me gusta ir como esas sensorialidades que las produce el cuerpo. Y el actor-actriz es cuerpo que pulsa cosas, ¿no? Que está en tu constante pulsión de algo. Por eso creo que sí es una máquina, en algún sentido. No máquina en el término industrial, sino que una máquina que tiene muchos eslabones conectados, están todos como conectados, el gusto con la masticación, y la mirada y la acción del masticar, agarrar un objeto, estar en un espacio, ¿no? Como empezar como a potenciar todos esos elementos para que esa máquina empiece a funcionar. Y no anclarme solamente en las acciones físicas, el movimiento, hacer movimientos vacíos que no te llegan, o decir texto por decir, ¿no? Yo siempre digo, menos es más en la actuación. ¿Por qué? Porque estás profundizando en algo. Entonces, en ese sentido, darte cuenta de esos eslabones que unen esta máquina corporal, cómo las voy a unificar, ahí empieza a aparecer el universo creativo. La presencia, ¿no? La presencia de ese cuerpo escénico. La famosa verdad escénica, ¿no? O sea, como, pero una verdad no pensada desde el lugar más intelectual, sino algo orgánico, que tiene que ver con lo real del cuerpo, ¿no? ¿Qué me pasa con una caricia? ¿Y cómo aparece el texto? Desde una caricia, sentir eso. Es súper abstracto, ¿no? Parece, ¿no? O sea, desde el público viendo un escenario, viendo esos cuerpos en acción, a uno le parece súper abstracto que puedan interpretar y que puedan llevar a cabo todas esas acciones que, como tú dices, pueden ser tan del cotidiano, pero que llevarlos y que la gente tenga una sensación al respecto. Eso me parece una cualidad espectacular. Claro, es que ahí es donde... Es que el actor tiene que pasar por la experiencia para volverlo extra cotidiano. Porque tú dices, nunca pensé que una mirada así podría hacer un giro dramático. Solo una mirada. Claro, porque está puesta en un lugar extra cotidiano. Pero en realidad todo el mundo podemos hacer eso. ¿No? Si te fijas... Lo hacemos, digamos. Todo el tiempo lo hacemos. Lo que hacemos es condensarlo y colocarlo en el punto justo para que eso sea, para que atrape la mirada del otro. Y después tú dices, hay un actor que a mí me gusta mucho argentino, que se llama Julio Chávez, y él lo que hace es una escena así, una serie que él hacía, que se llama El Puntero. Y hay una escena final donde él lo han encerrado, creo que en una especie de lugar de salud mental, porque estaba un puntero en Argentina es estos políticos que llevan a... Son punteros políticos, le llamamos en Argentina. ¿Acá existe ese término o no? No. Los punteros políticos son con los que mueven la política de base. Ok, como los líderes que van movilizando gente. Sí, son como los líderes barriales, creo que deben ser aquí. Sí, puede ser. Ajá, allá le llamamos punteros. Y en un momento, bueno, tiene un montón de conflictos, último capítulo, no te voy a contar, no te voy a spoilear, tranquilo. Pero la actuación, canta el himno nacional argentino, que es algo que hemos cantado todos, toda la vida, lo sabemos re de memoria, amamos el himno, y lo hemos cantado en las instituciones, todo el mundo lo canta, pero el tipo lo canta, se para así en escena y empieza... y ya es todo un juego de intensidad de esa canción, que es algo muy cotidiano. Pero claro, él lo pone en ese momento justo, y pasa a ser dramático el himno nacional argentino.
va a ser un hecho dramático. No es simplemente algo institucional, no es un mecanismo institucional, como sí se suele usar, sino eso cobra otra relevancia, que habla de su propia libertad, la libertad del personaje, de su propia libertad, de rebelarse, de luchar por sus ideales, y para eso utiliza el himno nacional argentino, y lo canta con tal intensidad, así una cosa tan profunda, digamos, expresivamente, que claro, tú dices, wow, es el himno mejor cantado. Y no estamos hablando de afinación, no estamos hablando de esas cosas, es el cómo el actor lo ejecuta en ese momento clave, ¿no? Donde él está en un momento de mucha crisis, pero aún así sigue adelante con sus ideales, ¿no? De puntero político, de la libertad, de conseguir lo que quiere conseguir. Eso tan lindo del arte, ¿no? Que puede resignificar un montón de cosas y que a la vez juega con un montón de lenguajes y de otras aristas, digamos, de la cultura, la filosofía, la literatura, Sí. y todo conjuga dentro de una misma gran obra. Uh-huh. Es como una sumatoria de muchos elementos, claro. Sí, yo creo que, como decía antes, tiene que ver con la acentuación, ¿no? Con hacer el foco, como viste cuando subes el volumen a una canción en un disco, si esta canción me gusta, ¡bum!, le subes el volumen. Los actores hacen un poco eso, suben el volumen a instantes, a momentos que hacen que sea extraordinario. Uh-huh. Pero que en realidad, y ahí es donde la gente se siente lo famoso, ¿no? El proceso de identificación, decir, ay, yo me siento identificada con esto. Porque le ha subido el volumen a cierto aspecto que yo veo usualmente. Porque no estamos hablando que los actores tienen grandes destrezas como en el circo, ponele. Ahí trabajan el virtuosismo, Uh-huh. ¿no? Grandes acrobacias, eso, y tú ves eso y tú dices, wow, qué espectacular, nunca voy a poder hacer eso. En cambio, los actores, de algún modo, tú te sientes como, es como una especie de espejo roto, ¿no? Decir, ay, yo en algún punto soy algo de eso. Empiezas a sentir como que eres tú en algunas cosas. Creo que ahí está ese contacto que uno hace con el espectador desde esos lugares, tiene que ver con esa intensificación, esa subirle el volumen a esos aspectos humanos que pasamos por alto o que naturalizamos de algún modo. O quizás ¿no? justamente lo contrario, ¿no? Como ver algo tan bien hecho, digamos, pero contrario a lo que tú podrías hacer, digamos. Ajá. Por más que sea una condición humana. Ajá. Claro, como... Sí, porque de hecho pasa que vemos a veces personajes, ponerle que tú dices, no, yo... no sé, pienso en grandes personajes, asesinos, cosas así. Pero hay algo que te atrapa de eso. Su crisis, algo, ¿no? Sí, eso es lo maravilloso de la actuación. Que creo que es diferente por ahí a otras artes, a otros oficios. Uh-huh. Pero la actuación tiene eso lindo. Y poder jugar con eso, eso sí está buenísimo. Eso está divertido. Has hecho cine, has hecho mucho visual y también teatro, Sí. ¿no? Sí. Seguramente serán muchos, pero ¿cuáles son las diferencias que hay? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo lo presentas? Bueno, el hecho de que el teatro sea cada vez esa vez y tiene muchas cosas que pueden salir mal y quizá en lo audiovisual se graba y se edita y como que queda eso ya para siempre, ¿no? Sí. Bueno, yo ahora ahora como que me dan ganas como de estar más en el escenario, ¿no? Esa cosa del presente del teatro. Es que el presente del teatro, por eso yo hablo mucho de esto, de autopercibirse el cuerpo, porque el teatro te lleva a esa situación. Lo que ve finalmente el público, la gente, es un cuerpo Uh-huh. en escena que está expresándose, ¿no? Entonces, poder conocer todo ese universo expresivo y montarlo, lo que llamamos la dramaturgia del actor, actriz,
y jugar con eso para que tú sostengas la atención, es un montón de entrenamiento. Ensayo y ensayo y ensayo, ¿no? Y eso es ese instante de contacto con el público, eso es lo maravilloso. En cambio, en el cine, es como que yo creo que todo se termina de hacer en el set. Porque de algún modo tú utilizas como espectadores a los técnicos, lo trabajas previamente, pero el lenguaje es de la cámara, quieras o no. Y la posición a cámara, y el montaje de las imágenes. Yo creo que en el cine, como que, bueno, el actor-actriz es uno más, ¿no? En el teatro es todo. Sí. A veces bromeaba con mi compañero en Argentina, decía, es como que el teatro es tu novio y el cine es tu amante. Es como que es el fijo, ¿no? Como decir, bueno, tengo que ver las relaciones, tengo que ver, ¿no? En cambio el otro es como instantes, ¿no? Como como una feria, digo. Claro, y la preparación sí, totalmente distinta, y los resultados, aparte de después, no me gusta pensar en el resultado, pero quieras o no, después lo que terminas viendo como espectador, la relación del espectador con el actor-actriz es a través de una imagen técnica reproducida. Entonces, en ese sentido, las otras áreas tienen una gran influencia. A veces tienes una actuación pésima y vino el montajista y te puso justo la mirada así y te hizo quedar divina. Y por otros momentos decís, la actuación estuvo buenísima, el montajista te puso otra toma porque tenía mejor sonido, ¿no? Es como que hay cosas que tienen menos control en ese sentido, porque depende de mayores áreas también, ¿no? Entonces la preparación tuya me parece que es como buscar una verdad en el instante en el cine, ¿no? Es decir, bueno, a ver qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Y hay unos mecanismos de construcción que existen, porque hay un guión propuesto, y eso, tratar de buscar como la mayor espontaneidad dentro de esa dinámica de cámara, que es diferente al teatro. En el teatro tú manejas todo. O sea, está bien, tienes técnicos, por supuesto, está el iluminador, sonidista y demás, pero el que mueve los hilos es en función de los actores y actrices, ¿no? Entonces es muy distinta el nivel de responsabilidad, ¿no? También vi que estuviste con Mauricio Cartún el año anterior, ¿no? Y él hablaba le escuchaba el otro día, y hablaba de que el teatro es un reducto al que la inteligencia artificial, que ahora estamos tan centrados en eso, no puede incurrir, ¿no? Porque es presencia, el actor, nunca se va a poder reemplazar por algo que inclusive no está ahí. Sí, ¿no? Yo creo que el teatro, más allá de todos los avances tecnológicos, hay una condición de la presencia, por eso a mí me parece muy importante hablar de la presencia, porque nos convoca mucho en esta contemporaneidad tan virtualizada. Y creo que el teatro, como bien dice Dubati, también que vino también... Yo también estuve en esa. Ajá. El acto del convivio, bueno, él habla mucho de esto de hay algo por lo cual los cuerpos quieren unirse, quieren estar en un espacio y tiempo juntos, porque hay algo que tiene que ver con nuestra ancestralidad, no nosotros personalmente, sino con los orígenes del humano, ¿no? El carácter asambleario. Claro, el carácter asambleario y aparte la química que hay entre los cuerpos, que es salud, ¿no? Hay despierta placer. Hay placer en el juntarte, en el estar con el otro, en ver cómo el otro se expresa y qué me pasa, ¿no? Y eso tiene que ver con la presencia, como bien dice Dubati, con el convivio, ¿no? Que en ese sentido creo que el teatro es una pieza preciosa y que por eso va a perdurar, ¿no? Bueno, Cartoon por ahí bromeaba y decía que bueno, que va a ser como una cosa el teatro más futuro, ¿no? Que haya tanta inteligencia artificial, claro, todos están conectados a las pantallas. El teatro va a ser un lugar de refugio, ¿no? Para volver al presente, a esto que decíamos antes, a escuchar, pero escuchar de una voz humana que te llega de verdad,
que tiene una calidad sonora, que tiene una energía. Es otra cosa a que te hable una computadora, Totalmente. ¿no? También Dewati habla del convivio y el tecnovivio, ¿no? Ajá, sí. Ajá. Pero es de eso un poco otra vez de cuáles son esas fronteras y por Ujú. qué los que decidimos que nos gusta lo antiguo será, ¿no? Las Es que claro, yo tradiciones. dice, lo vemos antiguo, ver un cuerpo presente, ¿no? Pero no es antiguo, es algo... Algo que ha sucedido toda la vida. Y aparte que es una necesidad, la reunión. Sí, él habla de esto, de la era del tecnovivio, como elementos como formas de la convivencia, de la reunión, ¿no? Donde estamos constantemente transversalizado por un elemento tecnológico que trae cuerpos que están en otros sitios a este presente, pero son cuerpos que están en otros sitios, que existen de verdad, pero los traemos a este presente, ¿no? A través de Utilizando. un mecanismo tecnológico, ¿no? Y eso también se puede pensar como un mecanismo también de montaje, ¿no? Él habla de los mecanismos tecno-conviviales, Ujú, es decir, donde mezclas convivio con tecno-convivio, ujú. los dos elementos. No es solo tecnovivio. Entonces, que son, bueno, es la contemporaneidad que nos toca. En otros momentos debe haber sido también similar, pero con otros mecanismos. El tema de la tecnología en las artes escénicas siempre ha existido, Sí. como mecanismo de la ilusión teatral, ¿no? Antes eran elementos más mecánicos, pero siempre existieron, digamos. Me parece que lo interesante es escuchar, estudiar, experimentar y ser críticos, digamos, con lo que nos acontece a nosotros en nuestro momento. Quizá ahí estará la frontera de qué tanto le aportan esos elementos a la obra, ¿no? O si son solamente ornamentales, o por qué están ahí si solamente quizá generan espectacularidad, pero no hay un mayor propósito. Ujú. Bueno, ahí habría que ver los tipos de obra, cuál es el propósito de la obra, pero se puede utilizar de varios modos, ¿no? Puedes usar la tecnología como un elemento central, digamos, como parte de la construcción narrativa, donde el elemento tecnológico es lo que le llamamos la inmediación y la hipermediación, ¿no? O sea, es un mecanismo tecnológico que te permite volverte inmerso dentro de la narrativa, donde lo tecnológico es algo más. Pero hay otros mecanismos donde la tecnología se pone en evidencia como elemento para discutir, Ujú, ¿no? Eh, como un medio, ¿no? Es una hipermediación. Ponemos en evidencia la tecnología para decirte esto es teatro, mm, ¿no? Esto es el artilugio del teatro. ujú. Utilizamos las tecnologías, ¿no? Pero bueno, ahí habría que ver qué espectáculo, cómo se aborda. Existen muchos modos. Hoy en día tenemos un montón de posibilidades con la tecnología. Y quizá hablamos un poco del teatro postmoderno, postdramático, Ajá, quizá más de este tipo de tecnologías, ¿no? Quizá como sí. la última obra de Marina Otero que presentó Ujú, ujú. en el Sucre, ¿no? Que, bueno, tenía de todo, ¿no? Ajá. Tenía videos, ella como que lo hizo muy Ella pone en biográfico. evidencia la tecnología, ¿no? Te dice, mira, mis recuerdos te los voy a mostrar a través de fotografías, de fotos y videos que yo hice del pasado. No te lo voy a narrar, no lo voy a representar, Ujú, te lo voy a mostrar en un vídeo, ujú, ¿no? Ahí está utilizada la tecnología de forma evidente, nos saca y pone, dice, bueno, vean, te dice, incluso te dice, bueno, vean mi pasado, mi relación con ella, ujú. ¿no? No sé Ajá. si estás al tanto de esta polémica que se dio en esta semana con una obra del colectivo Absurdas. Se me escapa ahora el nombre, pero bueno, fue una obra drag queen Mm, en una capilla del museo de la ciudad,
pero es una capilla que ya fue desacralizada como desde el 98. Mm, Pero bueno, la cosa es que ahora está el problema de que la gente dice que eso ofende a su fe y que eso no es arte y es una blasfemia. Y eso, ¿no? O sea, como me parece a mí muy, muy valedero que estas propuestas justamente puedan producir esta polémica, ¿no? Que se ponga en agenda y en discusión. claro, la ruptura, el riesgo artístico, ¿no? Identificando cuáles son esos lugares donde la cultura y la sociedad necesita movilizar, porque hay miradas que no están siendo escuchadas. No he escuchado sobre este caso, porque he estado sin celular esta semana, básicamente. Entonces he estado un poco desconectada. Esas cosas me suelo enterar por las redes sociales. Ujú. Pero por lo que me cuentas, entiendo que son narrativas en lucha, Sí, ¿no? O sea, es como alguien que viene del movimiento LGBTIQ+, puede meterse a un lugar que reprime todo eso. Es una lucha de discurso, de... Es como el deseo de hegemonía de poder en el discurso. Viene alguien que piensa distinto y lo primero que hace es reprimir. sí, intentar censurar, ¿no? Censurar, sí. Que atenta contra todos los buenos valores de la sociedad. Pero Eso es justo, histórico, ¿no? sí. Eso ha pasado siempre. Y va a seguir pasando. Porque siempre el poder va a estar presente. Y en este caso, el poder se hace evidente en los ciudadanos, ¿no? Ujú. Que piden respeto por su fe católica, pero dentro del el hecho, digamos, no sé, técnico, el hecho de que esta obra sea justamente en una capilla, es Mm, que tiene que ser así, ¿no? Es como un medium site específico. ujú. Claro, porque estás utilizando el espacio como un signo que ya contiene una información y una narrativa. Entonces, intervenir ese espacio y esa narrativa con otros discursos lo pones en tensión. Ujú. Entonces, sí, claramente tiene que ver con eso, con utilizar el espacio como un elemento que construye a la dramaturgia del espectáculo, ¿no? Porque si lo harías en otro espacio público sería otra cosa. Pero no, Exacto, se elige ir a ese lugar. exacto, Porque hay un propósito, ¿no? Hay un exacto. propósito de intervención en el sentido de intervenir ciertos discursos dados, que necesitan repensarse, porque hay gente que necesita pensarlo, porque capaz no se siente escuchada o necesita reflexionar sobre ciertas cosas, o lo que sea, ¿no? Pero, claro, sí, sí, el espacio se utiliza como lugar de tensión, ¿no? Yo, has estado en algunos otros lugares del Ecuador, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves el movimiento artístico? ¿Cómo ves a la cultura? ¿Qué es lo que está pasando desde tu visión aquí en el Ecuador? Mm, yo en este tiempo que llevo en el Ecuador, ya van 8 años. eh, bueno, hemos pasado en el medio artístico, ¿no? Específicamente más en el campo de lo escénico, ¿no? Bueno, creo que ha sido como una especie de montaña rusa, ¿no? Nos ha tocado la pandemia, eh, pero yo me parece que es muy necesario, o sea, que es lo que yo observo, que es muy necesario espacios de, de pensar las artes, en un sentido un poco, las artes escénicas, eh, en un estudio como mucho más profundo. O sea, cuáles son, hasta dónde llegan las posibilidades del arte y cómo el arte puede ser un medio para muchas otras cosas. Eh, que el arte no solamente es para artistas y para un medio artístico, sino que es una voz que habla de los pueblos. Y para eso hay que entrar comprenderlo como tal, ¿no? La dimensión que tiene. Eh, Porque en esa dimensión de esa voz pueden aparecer voces que en otros medios son reprimidas, son ninguneadas. Y creo que eso es importante, eso es necesario.
hay muchas narrativas que no se cuentan, están invisibilizadas. Y creo que es necesario que esas voces que necesitan hablar empiecen que se piensen las artes como un lugar donde hay esos espacios donde puedes expresar eso. Porque el espacio del arte tiene como esa posibilidad, un elemento que es como un poco, una palabra conflictiva, pero la libertad, ¿no? Se propone un espacio creativo de libertad expresada, articulada en un mecanismo expresivo, ¿no? Entonces me parece como apropiarse más, ¿no? Apropiarse del mecanismo del arte para poder nombrar aquello que no ha sido nombrado, que se niega constantemente. Y creo que eso, empiezas a darte cuenta de la dimensión de eso cuando conoces. Uh-huh. Y por eso los espacios de estudio, de enraizar conocimientos de aquí, territoriales. No lo que dicen allá en Japón, en Francia, no nuestras narrativas. Empoderarse de nuestras propias narrativas, nuestros propios modos de hacer, sin juzgarlos, sin negarlos. Porque eso es el poder, ¿no? Ese es el poder que te oprime, ¿no? Que tú desvalorices tu propio lugar de existencia. Eso es darle poder al que tiene poder. Sí. Entonces, para eso, pero es necesario crear esos espacios. No pensar que la práctica artística escénica es un evento. Uh-huh. No, es una forma de vida cultural también. Forma parte de nuestro bienestar. Es un derecho. Es un derecho, por supuesto. Es un derecho, es parte de nuestro bienestar. Tenemos que tener el derecho a acceder a eso. Y si no lo tenemos, hay que ganarlo, hay que buscarlo. Como la mayoría de derechos. No, exacto. No quedarse con los brazos cruzados. Pero en ese sentido creo que también el estudio, tomárselo seriamente, como que hace que las raíces sean más fuertes también, más difíciles de destrozar o de destronar en tal caso. Y la comunidad, ¿no? Exacto. Yo he visto, no sé, tuve la oportunidad de trabajar en Morona, Santiago, uh-huh. En Sucúa específicamente, en la pandemia, dando talleres de formación, o sea, laboratorio donde dábamos formación y la vez producíamos obras. Y habían unos relatos maravillosos. Pero por momentos pasaba esto, ¿no? No, pero esto que estás contando es bellísimo. Ese mundo, esos universos que tenían los estudiantes para contar de sus propias tierras. O sea, ellos hablaban de los animales, la relación con los animales. O sea, un día me cayeron con una víbora gigante. O sea, y eso es bellísimo. Pero es decir, nosotros ya sabemos esto, queremos otra cosa. Como si lo otro fuese mejor. Uh-huh. Esa es justamente la idea del colonialismo, ¿no? Exacto. De apropiarse de lo otro para decirte que lo tuyo es inferior, que lo tuyo no vale, que lo que yo te quiero imponer es lo que realmente tiene valor. Exacto. Entonces, y bueno, y ahí esa conversación teníamos, ¿no? Y bueno, complejo, es ese colonialismo epistémico, ¿no? Creer que ese conocimiento que está allá es lo que... Pero por eso hay que pensarnos como pueblo, como Latinoamérica. Uh-huh. Por eso a mí estar así... son heridas que todos tenemos, son como venas, como dice Galeano ahí, uh-huh. Que atraviesan toda Latinoamérica, a través de los ríos, las plantas, los árboles, ¿no? Los aires que van y vienen en los Andes. Y lo gracioso es que después, por ejemplo, otro día estábamos en el MICPI, que había uno de los chicos, que es un colombiano que estaba, y hablaba de los mercados de arte en Europa y demás, y bueno, y una de las cosas que... Bueno, y también hablaba del festival de ellos, y una de las cosas que yo decía, bueno, no, buscamos algo que sea propio tuyo.
que sea de tu raíz, de tu lugar. Y quiera o no, eso se hace conectándote y valorando lo que tú tienes a tu alrededor, ¿no? No buscaban algo que ya sabemos que ya está súper hecho. Ya está hecho. Ya está hecho. Entonces, cuanto más uno se conecta con la propia existencia, con la propia presencia en el mundo, en lo que te rodea. Yo muchas veces me pregunté, ¿en qué condición estoy yo ahora? Ujú. Me pregunto. ¿Y en qué condición está? Como cuerpo siento que estoy como... Eso, como un poco... por momentos de tránsito. Me siento como un tránsito, como que voy por aquí, por allá. Pero por otro lado también me siento como expandida. Mm. Como que soy Latinoamérica, con un cuerpo, una cuerpa latina, que tiene como muchos brazos, así Latinoamérica es la imagen que tengo, ¿no? Como si fuese un cuerpo así como, ¿qué pasaría si todo este cuerpo fuese Latinoamérica? Como eso, ¿no? Que llevo muchas heridas de nuestras tierras y también de la personal, que mucho tiene que ver con los contextos, con las historias. Y... Pero que también voy transitando los lugares, que me voy quedando. Y eso me encanta. Siempre me dicen, no, has viajado a otro lado, no, yo a Latinoamérica. Soy de Latinoamérica. Como que... Hay tanto por descubrir, ¿no? falta un montón, sí, me falta. Me gustaría seguir viajando. Sí. Pero así como estando en los lugares. Y ¿No? siento que sí, esto, ¿no? De ser latinoamericanos y vas a cualquier parte y tienes mucha coincidencia, te puedes sentar a conversar con alguien te invita a tu casa, es como que estamos muy cerca. Ajá. Claro, claro, claro. Eh, no sé, me pasa a veces que si estoy con gente de la comunidad argentina aquí y yo siento, "Ay, eso es Argentina, esto, pero también estoy con gente de aquí o gente por ahí, no sé, la maestra estoy con muchos colombianos, pero esto también somos, Ujú. porque me conecto, entonces eso, como un cuerpo, no sé, tengo la imagen de un cuerpo de venas así gigante, no la tengo con las venas, pero eh, eso, como expandido, un cuerpo expandido en los territorios, no sé, tengo como esa, no sé, todavía no lo tengo muy claro, pero, pero sí, eso, creo que el estar en los sitios, respirar el otro aire, respirar el aire andino que no es el aire del sur, el cuerpo se te cambia, tu respiración cambia. A la altura. Claro, la altura, tu escucha se cambia, todo cambia, orgánicamente cambia. Entonces, pero creo que uno tiene un hogarcito interno, Ujú. en el propio yo. Como que uno sigue siendo lo mismo, capaz. Y se lo va llevando a todos lados. Sí, eso que mencionabas antes, que decía Pompeyo Diver, que el cuerpo es un hogar. Sí, yo siento que hay, aquí dentro mío hay un hogar, Ujú. que es la Joana, Ujú. que soy yo, pero que a su vez también este cuerpo se expande, Ujú. ¿no? Y como que es como una especie de animal que se está autorretroalimentando con lo que vive, los tiempos en los que está, los lugares que transita, y que se expande y que después vuelve a su hogar. No siento como una cosa que se expande y vuelta al hogar como ese lugar seguro de uno. Ajá. Yo Muy abstracto, ¿no? muy abstracto, pero a la vez uno se Está re puede... loca, digo. Pienso que uno se puede identificar justamente en eso, más allá de que te hagas a la imagen de, no sé, ser un río o un árbol enraizado hasta la punta de la Patagonia. Es que yo creo que eso tiene el cuerpo, que pasan tantas cosas en el cuerpo, que a veces, y eso lo hablábamos en el taller, habla despalabrado, porque pasa tanto que estás todo el tiempo tratando de encontrar cuáles son las palabras adecuadas para nombrar todo eso que le pasa al cuerpo. Entonces, Y no hay palabras
es como que el lenguaje, yo en ese sentido estoy convencidísima que el lenguaje es súper corto. Es corto, sí. El lenguaje de la palabra es corto. Necesitamos de los otros lenguajes. Sí, sí, sí. Por eso somos interdisciplinarios. Pero Yo, sí. ¿y qué estás trabajando ahora? No sé, ¿hay alguna posibilidad de que te veamos en las tablas, de alguna película, en alguna serie, dirigiendo alguna obra? Sí, bueno, ahora este año he estado como muy en la parte académica, compartiendo con muchos grupos, así, cosas muy intensas, profundas, así, desde la escritura a montajes, a procesos de investigación, cosas muy verdaderas, y ha sido maravilloso, así, he estado con mucha gente, así, con artistas, así, desde el lugar de lo académico, y estoy con ganas, o sea, estoy con ahí con que tengo imágenes de montaje. Eh, Iba a escribir ahora para presentarme en una convocatoria, pero dije, no, no me voy a adecuar al tiempo de las convocatorias. Me voy a adecuar al tiempo que yo tengo, porque no quiero ir rápido, no quiero correr. Entonces, sí estoy con hay una obra que quiero, que justamente aborda el cuerpo. Quiero tomar un texto clásico y llevarlo como a un presente Ujú. del yo, como un diálogo. En esa estoy. Pero no, estoy como que ya empecé a escribir cosas, marcar cosas en el libro, fraseos, como buscar material. Eh, Está arrancado el proceso, digamos. sí, estoy como en esas, avanzando el proceso. O sea, todavía no me cae la ficha de cuál es la clave, y eso yo creo que tiene que ver con los tiempos de maduración. Todavía no me cae la ficha, pero ya me va a caer. Es como que ¡tac! Es esto. Listo, arrancamos ahí, no para ni el diablo. Es trabajando que llegan las cosas, Sí, ¿no? leyendo, releyendo. Yo tengo una cosa que marco las cosas, marco los textos, ando con los cuadernos escritos por todos lados, los leo, los releo. Eso me sirve un montón. Es como, esas escrituras son como una especie de hogar de ideas, ¿no? Eh, pero sí, estoy en esa, como en esa noción de escritura mixta entre la escena y el escribir en texto, ¿no? Escritura escénica, escritura de texto. Ahí estoy en ese lugar. Bueno, el tiempo se hace corto, ¿no? Cuando Oh, uno quiere conversar, es tienes verdad. otras cosas que hacer, tienes que regresar a otros trabajos, así Sí. que, bueno, te agradezco mucho por la charla, por haberte tomado el tiempo, por haber venido hasta acá. Ujú. Y bueno, espero que hayas disfrutado la charla. No, Carlos, muchas gracias a ti por este espacio. Gracias por el mate, también es fantástico. Y bueno, nada, siempre es un gusto conversar de estas cosas que por momentos parecen abstractas, parecen, pero que no, que en definitiva no son tan así. Pero gracias. Ajá, Gracias a lindo. ti, yo. Chau, chau. Chévere. Oye, ¿cuánto nos extendimos?